La Asamblea Constituyente, octubre de 1789, septiembre de 1791. Con el rey indeciso y vacilante, instado y presionado por unos y otros, Versalles y la corte han pasado entretanto de la jactancia al abatimiento. Y es ahora cuando el conde de Artois, el príncipe de Condé y los elementos menos condescendientes con los acontecimientos en curso toman el camino del exilio. Y en palacio comienzan a establecerse los primeros contactos con las cortes europeas. El 5 de octubre de este 1789, después de manifestarse ante el ayuntamiento a la voz de algunos cabecillas, una falange de miles de mujeres del Faubourg Saint-Antoine y de las Halles, el mercado central, se dirigió a Versalles reclamando pan. A pesar de la lluvia que caía por momentos, pronto se formó un segundo cortejo de gente variopinta y de mal cariz que llevaba otras consignas e intenciones. El rey acoge con sencillez bonachona a una delegación de aquellos manifestantes y muy fríamente a Lafayette, que a distancia había seguido al cortejo con su Guardia Nacional y le pedía ahora en nombre de la municipalidad que viniera a instalarse en la capital. Aquella noche la muchedumbre acampó en las inmediaciones del palacio. En la mañana del 6 de octubre, grupos de exaltados quisieron forzar las verjas y la reina, gravemente amenazada, hubo de ir a refugiarse en los apartamentos de su esposo. Lafayette consigue hacer evacuar el recinto e insta al rey a aparecer en el balcón del palacio frente al patio de armas. Solo se oía «¡A Paris le roi! ¡A Paris! ¡A Paris le roi!». Y Luis XIV cedió de nuevo. Entrada la tarde, una carroza con la familia real en su interior iniciaba su penosa marcha hacia la capital, rodeada de un vulgar y variopinto cortejo, entre canciones y obscenidades. Los reyes, instalados a partir de entonces en el Palacio de las Tullerías, iban a conservar de esta humillación un resentimiento profundo. Considerando que debía encontrarse donde estaba el rey, la asamblea se trasladó también a París para instalarse en el Picadero, el Manège de las Tullerías, pero en adelante va a celebrar sus sesiones bajo la presión constante y tornadiza de la plebe de aquella capital de 500.000 habitantes, azuzada siempre por lo más extremo y violento del panorama político. En Versalles, en París y por toda Francia siguió una nueva oleada emigratoria, con más paro y más desorden. Y aquella Asamblea Constituyente vota entonces el 21 de octubre la ley marcial, con el voto en contra de Robespierre. Además de las comisiones de la Asamblea, círculos, cafés y clubs políticos comienzan a abrirse entonces por todas partes y en ellos se discute apasionadamente. Robespierre, inicialmente, pasaba por algo ingenuo, siempre a vueltas con sus grandes principios, sus digresiones teóricas, que irritan o aburren a aquel auditorio a menudo turbulento. ¡Al grano!», le lanzan más de una vez desde los escaños. De apariencia frágil y modesta, nunca será él un gran tribuno ni un descollante orador. Pero después de unos inicios didácticos y anodinos, viene haciéndose notar ya en la Asamblea con diversas intervenciones, aunque con una frecuencia de hecho bastante inferior a la de un Antoine Barnave, por ejemplo, venido de Grenoble o de un Mirabeau, y lo hace con aplomo y convicción creciente, pausado generalmente, preciso, riguroso siempre, pero apasionado cuando el objeto
o las circunstancias lo exigen. Entre el 25 de mayo y finales de diciembre de este 1789. Y luego en marzo de 1790 para pedir la liberación de los detenidos por lettre de cachet. Eran estas órdenes reales de prisión al margen de los jueces. Y no resulta anodino subrayar aquí que Robespierre no se decía entonces republicano, persuadido de que aquello en lo que creía y que le había traído desde Arras bien podría acomodarse con unas instituciones monárquicas. 2 días después de que la Constitución Civil del Clero hubiera sido votada, aquel 12 de julio de 1790, lo que pronto empezará a constituir germen de gravísimas discordias al obligar al personal religioso a prestar juramento al nuevo orden revolucionario, y para conmemorar el primer aniversario de la toma de la Bastilla, la Constituyente quiso organizar una gran fiesta cívica que vino a congregar en París, acto simbólico de unidad nacional, a delegaciones de todas las guardias nacionales de Francia. En el Champ de Mars, Campo de Marte, Talleyrand, uno de los 4 obispos que aceptaron jurar aquella Constitución del Clero, celebró la misa en el altar de la patria y Lafayette prestó juramento en nombre de los federados. Luis XVI fue muy aplaudido ese día y los patriotas, por un momento, quisieron mirar el futuro con optimismo. Sin embargo, eran tiempos de general indisciplina y de crisis generalizada del principio de autoridad. El 10 de mayo de 1790 se registró en Montauban una matanza de activistas de la Revolución y en septiembre se rebelaban en Brest las tripulaciones de algunos navíos. Robespierre clamó en favor de los patriotas sacrificados y se alzó en defensa de aquella marinería pidiendo clemencia para ellos. Y otra vez intervino Robespierre en la Asamblea para hacer rechazar el proyecto de censura en los teatros, enero de 1791, para pedir la liberación de los esclavos negros de Santo Domingo. «Que perezcan las colonias todas», dijo, «antes que un principio», para proponer con tanta candidez como inexperiencia política que los miembros de la Constituyente no pudieran ser reelegidos en la siguiente legislativa, 16 de mayo de 1791, para exigir el licenciamiento de los oficiales nobles del ejército del antiguo régimen, junio de 1791, o para exigir la igualdad de derechos para protestantes y judíos del reino. La situación política se había degradado notablemente ya, hasta el punto de que, huérfanos ahora de consejos sensatos, tras la muerte, en abril de 1791, de Mirabeau, su consejero en la sombra, sólo veían en las Tullerías su salvación en la huida. Y fue el fallido intento de Varenne, de junio de este 1791, su detención y el humillante regreso de la familia real a París. Un año después de que Luis XVI hubiera sido aplaudido en el Campo de Marte, el clima político comenzaba a ser irrespirable, resistiendo en lo que podían los reyes e infringiendo una y otra vez los activistas, apoyados en los arrabales de París, el espíritu de monarquía constitucional que intentaba darse Francia. Desde hacía tiempo no era ya cuestión de concordia y abrazos fraternales. Por los claustros abandonados de los conventos, convertidos ahora en clubes políticos, sólo se oían amenazas siniestras, magnificadas en las columnas de ciertos periódicos contra los aristócratas por serlo, los refractarios y el mismísimo rey. Luis XVI había sido únicamente
suspendido y luego repuesto, tras revisar los artículos relativos a la corona en la Constitución en curso de redacción. Pero algunos ya exigían su deposición. Una petición republicana emanada del Club de los Cordeliers, donde dominaba Danton, y expuesta en el altar de la patria en el Champ de Mars, fue firmada ese 17 de julio por numerosos ciudadanos. El alcalde Bailly, que temía graves desórdenes con ese pretexto, proclamó la ley marcial y en el transcurso de un altercado los guardias nacionales de Lafayette llegaron a disparar contra los manifestantes. La Asamblea se alarmó y decidió atacar aquel movimiento de extrema izquierda, uno de cuyos portavoces era Jean-Paul Marat, con su virulento el amigo del pueblo, l'ami du peuple. Fue entonces cuando los miembros moderados del Club de los Amigos de la Constitución, partidarios aún de la monarquía, los Lafayette, Barnave, Sieyès, lo abandonaron para formar Le Feuillants, otro club moderado. Después de haber considerado por un momento la opción orleanista, las posiciones políticas de Robespierre van a endurecerse paulatinamente, y aquel club que él organizaba, a cuya presidencia había accedido ya en marzo-abril de 1790, tras haber sido creado en noviembre anterior gracias a Desmoulins, club llamado ahora jacobino por haberse instalado en su traslado desde Versalles a París en un convento de dominicos que llamaban entonces jacobinos, va a convertirse en la ciudadela de los demócratas, entendiendo este término en el sentido que tenía entonces. Y en las provincias se formará también una densa red de filiales, hasta llegar a más de 150 en 1790 y a 400 un año después, con las que se mantendrá una activa correspondencia. Y sus miembros debían jurar al afiliarse «Je jure de vivre libre ou de mourir», en un sentido místico y excluyente del concepto libertad, según subrayaba el moralista Saint-Fort. «Sois mon frère ou je te tue», «sé mi hermano o te mato». En adelante, toda la actividad de Robespierre va a concentrarse en este club, al servicio absoluto de la idea revolucionaria, hasta ser considerado en los sectores populares de artesanos, tenderos y pequeña burguesía como el incorruptible defensor del pueblo. Él renunciará a toda función oficial y al prurito y vanidad de los cargos para consagrarse a ese reducto privilegiado de influencia sutil y poderosa sobre la Asamblea. En este club, como será luego el caso de la Convención, Robespierre librará duras batallas, sin reconocerse nunca vencido, salvo una vez, la última, vencido por el agotamiento físico y mental. Será el 8 Thermidor, día fatal para él. Y aquel abogado llegado de Arras va adquiriendo notoriedad y autoridad crecientes, cercano entonces a extremistas ya, como Marat, según quedó de manifiesto en aquellos debates acerca del derecho a veto que podría reconocérsele al monarca en la nueva Constitución y que unos querían suspensivo y otros definitivo. El que declara que un hombre tiene derecho a oponerse a la ley, dijo en la tribuna, está diciendo que la voluntad de uno solo está por encima de la voluntad del resto y que la nación no es nada. Convertido ya en una de las dianas de los moderados, en mayo de 1791 Robespierre acaba de ser nombrado fiscal en el Tribunal de lo Criminal del Departamento del Sena, cargo del que dimitirá antes de un año. Previsible y de existencia metódica y reglada, tardaba en acostarse por la noche
y madrugaba para empezar a trabajar en la redacción de sus próximas intervenciones o de artículos diversos, después de haber tomado un buen tazón de leche. Lejos de todo goce o diversión, indiferente tanto al dinero como a las mujeres o al placer de la buena mesa, él que cortaba con agua el vaso de vino de las comidas, Robespierre llevaba una existencia de asceta rígido, acorde con los tiempos democráticos que se vivían. En un modesto cuarto alquilado desde el verano de 1791, en la casa familiar del carpintero de gruesa obra Maurice Dupleix, en la rue Saint-Honoré. Él mismo parecía borrarse de la vida social, como tachaba de sus amistades a Danton o a Desmoulins, a fin de ser únicamente él mismo, la revolución en marcha.